Hola a todos. Hoy es jueves, 4 de septiembre de 2025, y nuestros amigos Richard Wolff y Michael Hudson están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Welcome back, Richard and Michael. Encantado de them. We had a summit in Tuvimos una cumbre en China, la cumbre de la OCS, que fue enorme, con India, Rusia y China uniéndose. También participaron potencias regionales. Irán y otros países de Asia Central estuvieron allí, dialogando con estas superpotencias. Por otro lado, Armenia y Azerbaiyán formaron parte de ese encuentro, teniendo en cuenta los nuevos conflictos en esa región. Esto es lo que dijo Donald Trump y cómo reaccionó al hablar sobre Estados Unidos. How Donald Trump reacted, and he's talking about the United States. Estados Unidos, todo en el mundo moriría. Es cierto, es tan poderoso, es tan grande, y lo hice realmente grande en los primeros 4 años. Luego empezó a degenerar con lo que hizo esta administración de Biden, pero lo llevamos a un nivel que nunca pensé que podríamos alcanzar tan rápido. Somos los más fuertes, somos los mejores financieramente. El dinero que entra es enorme, gracias a los aranceles y otras cosas, pero principalmente por los aranceles. Es cierto que consiguen incluir otras cosas. Los parents permiten grande occidente. Por un comercio. Es By the way, tariffs was Por cierto, los aranceles fueron la razón principal por la que la India se vio de alguna manera empujada hacia Rusia y China en la cumbre. Después de años, la India asistió a la cumbre de la OCS. Adelante, Michael, tu opinión. Michael, your take. Bueno, lo interesante es que apenas ha habido cobertura en la prensa estadounidense e incluso en la europea sobre el verdadero propósito de la cumbre. La cobertura de The New York Times fue probablemente la peor. Daba la impresión de que toda la Organización de Cooperación de Shanghái y las reuniones en Tianjin y Pekín eran simplemente para debatir la confrontación contra Occidente. Si uno lee la cobertura aquí y en el Financial Times y otros medios, pensó reuniones trataban únicamente de cómo organizar para amenazar a Occidente. Toda la abertura se centra en el desfile Misoud. De todo se repetía que Bradavin Twinbridge en Millington. Lo que se omite es el hecho de que todo este enfoque en el desfile militar tenía como objetivo recordar al mundo el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Asia y enmarcar toda la discusión en que el objetivo original del orden económico de posguerra, diseñado por los estrategas estadounidenses, era acabar con el fascismo e introducir un orden mundial justo basado en los principios de las Naciones Unidas. Una y otra vez, tanto el presidente Xi, el presidente Putin, como otros, seguían refiriéndose a los principios de las Naciones Unidas de trato igualitario y no en otros países. Se trataba de cómo restablecer este orden. Y por supuesto reconocieron que este orden ya no puede incluir a Occidente. El discurso de Putin, en particular, trató sobre cómo Estados Unidos y Europa han alejado a Occidente de los principios de las Naciones Unidas, de una economía internacional abierta y del trato de nación más favorecida, donde se trata a otras naciones por igual y se reconocen las preocupaciones de seguridad de todos. Así que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, se quejaba de que Putin estaba recibiendo demasiada atención. Es decir, que ni siquiera deberíamos discutir de qué están hablando realmente en China. Eso significaba no hablar de lo importante que ha sido lo que hemos visto en los últimos días con la introducción de un nuevo orden económico. El presidente Putin, al ser informado sobre esto, explicó en la rueda de prensa que dio que la confrontación no era en absoluto el foco. Las conversaciones trataban sobre cómo detallar los aspectos de la consolidación de las relaciones entre los países asiáticos, los países BRICS,
y los propios países del sur global. No se mencionó en los discursos que se pronunciaron, y las ruedas de prensa realmente no trataban sobre Occidente. Hablaban de ellos mismos. Concretamente, ¿cómo pueden Asia y los países del sur global seguir su propio camino con el mínimo contacto y exposición a Occidente? No intentan atacar a Occidente, intentan aislarse y liberarse del modelo económico occidental, del thatcherismo, la financiarización y el neoliberalidad a la desindustrialización. ¿Cómo pueden los miembros de la OCDE, los BRICS y sus aliados en el sur global crear una economía de mercado socialista, básicamente siguiendo líneas similares a las de China, que realmente eleve el nivel de vida y aumente la productividad en lugar de desindustrializar? No hay una amenaza real de guerra, salvo por parte de la OTAN, pero tampoco va a haber relaciones pacíficas. La cuestión es cómo volverse independientes de las relaciones con Occidente. Aquí. Esta retórica me afecta en el gasoducto fuerza de Siberia. Y también por las importantes que fuerza. That was the most important discussion that came out. And this was gas that originally was planned. Y este era gas que originalmente estaba previsto que llegara a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. Bueno, todo eso se ha acabado. Ahora este gas siberiano va a ir a China pasando por Mongolia. Y así como el gas ruso impulsó la industria europea en el pasado, ahora va a hacer lo mismo para China, Mongolia y otros países conectados a su gasoducto común. Esto significa que Europa tendrá que depender de las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado, de precios mucho más altos y de un suministro decreciente del Mar del Norte procedente de Noruega. Esta enorme cantidad de gas en Siberia va a impulsar el crecimiento chino. Se puede ver la furia que esto ha provocado en Europa. Ayer por la tarde, el canciller alemán Friedrich Merz calificó a Putin como quizás el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo. Dijo que la Unión Europea se está transformando rápidamente de una unión económica en un bloque político-militar. Tomó decisiones y realizó declaraciones casi constantemente agresivas. Así es como el presidente Putin describió lo que dijo Merz, que los informes occidentales son simplemente beligerantes. Putin dijo, no asumimos que deban aparecer nuevos estados dominantes, todos estarán en igualdad de condiciones. En otras palabras, que no haya un nuevo estado dominante significa que no van a permitir que Estados Unidos y sus satélites en Europa sigan dirigiendo el mundo, y desde luego, no los van a dirigir a ellos. Run the world anymore, certainly not run us, but there's a recognition that yes, Pero se reconoce que sí, Estados Unidos puede controlar Europa y probablemente Japón y Corea por el momento, pero todas estas reuniones trataban sobre cómo no involucrarse en eso. Antes citaste al presidente Trump. En las redes sociales escribió, Presidente Xi, por favor, envíe mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un mientras conspiran contra Estados Unidos de América. Así es como se ha transmitido el mensaje y la cobertura de todo esto. No quiero extenderme demasiado, pero solo quiero señalar el contraste entre la exitosa consolidación de la Organización de Cooperación de Shanghái y el comercio e inversión de los BRICS. Es un sistema económico diferente al de la desestabilización estadounidense, a la economía estadounidense que está desestabilizando. Y eso dificulta mucho el resultado de las reuniones. Supongo que lo que podemos debatir es, si el mundo se está dividiendo en estos dos sistemas diferentes, ¿cómo va a afectar esto a los países que han intentado mantener un pie en ambos sistemas, como Turquía? Al principio, se pensaba que la India iba a ser la parte débil de los BRICS y que la India intentaba tener un pie en la economía estadounidense y el otro, en la medida de lo posible, con los BRICS, pero realmente representando los intereses neoliberales de Estados Unidos dentro de los BRICS. Los aranceles de Trump cambiaron todo eso. De forma fortuita, justo una semana antes de la reunión, Trump no le dejó a la India otra opción que elegir su futuro con los BRICS
y reconciliarse con China, y decir que esa zona fronteriza en el Himalaya, donde no hay una frontera realmente definida, no tiene ninguna importancia. There's no real defined border. That's not important at all. What is important is our whole long-term development and Lo importante es todo nuestro desarrollo a largo plazo. Y para la India, el comercio de petróleo y gas que tenemos con Rusia, refinar el petróleo ruso y obtenerlo, es mucho más importante para nuestra economía, que funciona con energía y electricidad producidas por el petróleo. Eso es mucho más importante que nuestras exportaciones, principalmente de productos de mano de obra manual, a Estados Unidos. Pues bien, Putin seguía diciendo que la India necesita el mercado estadounidense, que se va a desmoronar sin el mercado estadounidense. Y creo que el presidente Modi dejó muy claro que ese no es el caso en absoluto. Hay estas dos dinámicas opuestas en juego. Por un lado, los BRICS y la mayoría global están intentando aislarse de Estados Unidos y la OTAN, no para atacarlos, no para ser rivales, no hay rivalidad de por medio, porque están haciendo cosas completamente diferentes. Europa está militarizando su economía y desindustrializando el sector no industrial. Asia sí tiene que asumir un gasto militar, pero está intentando continuar expandiendo el exitoso modelo industrial chino a todos los demás países BRICS y organizar los tratados en los que están trabajando en consecuencia para consolidar sus relaciones mutuas. Y eso es lo que tanto molesta a Occidente. La idea de que otros países no dependan del mercado estadounidense, no dependan de Europa, sino que realmente puedan seguir su propio camino. Es un sistema diferente y está teniendo éxito mientras la economía estadounidense se reduce y la economía europea también se reduce y ambas se están desintegrando. Adelante, Richard. Sí, me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Michael, con un poco de historia y luego centrándome en los BRICS. Al final de la Segunda Guerra Mundial, George Kennan y otros argumentaron que tras la derrota del fascismo, la siguiente etapa debía ser la consolidación del imperio estadounidense. Él no utilizó ese lenguaje, pero en efecto, se trataba de aislar, o en sus palabras, contener a la Unión Soviética, que en su mente incluía entonces a Europa del Este. ¿Por qué menciono esto? Porque la historia nos ha llevado a una especie de giro de 180 grados. Si tuviera que resumir lo que he sacado de esta cumbre en China el pasado fin de semana, diría que representa un programa de contención de Occidente y sobre todo de Estados Unidos. De nuevo, no con esas palabras, porque según me parece, se esfuerzan por no utilizar ese lenguaje, porque las palabras importan. No se definen a sí mismos como involucrados en una gran confrontación militar. No se describen como el objetivo de una gran conspiración. No hacen eso. Puede que te divierta como a mí lo que dijo el señor Putin cuando le mostraron el fragmento que acabas de enseñarnos, Nima, sobre, ya sabes, mis saludos mientras conspiráis contra Estados Unidos. Cuando le preguntaron qué pensaba al respecto, el señor Putin esbozó una gran sonrisa y dijo que apreciaba el sentido del humor de Donald Trump. Donald Trump's sense of humor. What a remarkable way to diffuse. Qué manera tan notable de disipar, mediante el humor, mediante el ridículo, toda la intensidad del asunto. El lenguaje de invernadero ahora se convierte en una broma. Eso te dice mucho sobre lo que está ocurriendo aquí. Número 1. Número 2. Los BRICS están ahora en una posición muy cómoda, y eso es lo que me ha mostrado esta cumbre. Durante 5 años, desde 2020 hasta ahora, la brecha entre el tamaño y la riqueza económica de los BRICS en relación con la de Estados Unidos o el G7 se ha ido ampliando cada vez más. Esto es de una importancia asombrosa. Les alcanzaron en el año 2020 y ahora nos están dejando atrás mientras avanzan. Por eso el punto de Michael es tan importante. Su función principal ahora es consolidar, organizar e integrar lo que ya tienen,
que quiero recordarles es que los BRICS juntos comprenden más de la mitad de la población de este planeta. El G7 apenas representa el 10% de este planeta. Esas cifras son muy difíciles de superar. Y si añadimos los 5 años en los que uno de ellos crece notablemente más rápido que el otro, quiero recordarles, Alemania está en recesión, el Reino Unido apenas se mantiene y Estados Unidos se siente mejor que todos ellos porque tiene un crecimiento del 2,5%. China tiene un 5% e India un 7%. Aquí no hay competencia. El tiempo ha estado de su lado y solo lo está aún más mientras hablo. Y eso es lo que estaban abordando. Ellos lo saben. El pueblo de Estados Unidos también lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero eso significa que no necesitan ni quieren una confrontación militar. Y no la quieren porque no la necesitan. Mientras que Occidente la quiere porque la necesita. Hay que tener eso en cuenta. De lo contrario, se malinterpretará la dinámica que está ocurriendo aquí. Y creo que en el fondo, esta es una situación muy peligrosa. Permítanme terminar mis comentarios con eso. Estados Unidos mantiene aproximadamente 700 bases militares en todo el mundo. Rusia y China no tienen nada parecido. China declara una, y no sé cuántas declara Rusia, pero es insignificante. Bien, ¿qué significa eso? Permítanme darles un segundo ejemplo. Well, let me give you a second example. Over the time of the meetings in Durante las reuniones en Pekín, la acción más dramática que llevó a cabo Estados Unidos y de la que se aseguró que el presidente la anunciara, fue un acto extraordinario. Un barco, una pequeña embarcación con unos pocos motores fuera borda, se desplazaba en aguas a 1000 millas de Estados Unidos. Es evidente por las imágenes que ahora nos han mostrado que este barco no llevaba misiles. No podría haberlos transportado. Era demasiado pequeño. Navegaba entre Venezuela y Trinidad, que están separadas por una corta distancia. Esos países están separados por 10 o 12 millas de agua. Y Estados Unidos dio el paso extraordinario, ya que no se puede saber lo que hay en un barco así sin una inspección bastante cercana de no detener la embarcación. It did not stop the boat. It did not arrest the people in the boat. No detuvieron a las personas que estaban en el barco. Hicieron explotar el barco con un dron o un misil, matando, según el gobierno de Estados Unidos, a 11 personas que estaban en o sobre ese barco. Eso es Estados Unidos. Y esto fue anunciado por el presidente en su rueda de prensa. Se anunció sin detención, sin juicio, sin jurado, sin sentencia. Estas personas fueron ejecutadas sumariamente. ¿Qué están haciendo? Por cierto, estas son aguas internacionales, donde el derecho internacional global lo prohíbe. Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, o si lo está, nadie lo ha declarado, ni los venezolanos, ni los estadounidenses. El Congreso no ha votado a favor y el presidente no lo ha dicho. Anunció que nosotros, quien quiera que fuera ese nosotros, real, hundimos un barco de drogas, como si él supiera, a 1000 millas de distancia, qué había en ese barco y a dónde iban las personas que estaban en él con lo que llevaban. Dado que está a 1000 millas de distancia y que hay muchos países entre ese lugar y Estados Unidos, ese barco podría haber ido a cualquiera de ellos con Dios sabe qué en su interior. ¿Qué estás haciendo? Es un acto tan escandaloso y será visto en todo el mundo de esa manera, que tienes que preguntarte, ¿qué te lleva a hacerlo? ¿Y qué te lleva a hacer que tu presidente le diga al mundo que lo estás haciendo? La única respuesta que se me ocurre es que, a corto plazo, es muy importante desviar la atención del caso Epstein, que amenaza al señor Trump, y a largo plazo es un subrayado de que la acción militar es a lo que nos hemos visto reducidos. Y ahora, finalmente, en Afganistán, Estados Unidos comenzó, si lo entiendo correctamente, a utilizar drones. Y, de manera muy conocida, durante varios años, escuchó a sus fuentes de información, fueran las que fueran, y utilizó los drones para asesinar a grupos de personas que a menudo resultaban estar en un funeral, una boda, una reunión familiar. Bien, si sigues haciendo eso,
y eso es equivalente a lo que se hizo con ese barco. Estás enseñando a la gente, a quienes les haces eso, a estar profundamente enfadados, resentidos y asustados. Porque para ellos, esto es una destrucción militar salvajemente irracional. Si quieres saber honestamente por qué la guerra en Afganistán, que enfrentó a Estados Unidos contra los talibanes, fue perdida por Estados Unidos. Was lost by the United States. Because what runs Afghanistan today, friends, Porque quienes gobiernan Afganistán hoy, amigos, son los talibanes. Ellos ganaron, nosotros perdimos. Y una de las razones fue lo que hicimos allí, y parece que no hemos aprendido la lección. Ahora, toda América Latina puede sentarse y preguntarse, ¿se puede enviar un barco con cualquier cosa a cualquier lugar del Mar Caribe, por ejemplo? ¿O se corre el riesgo de provocar el desagrado de Estados Unidos, que está dispuesto a ser jurado, juez, fiscal y verdugo todo a la vez, instantáneamente, cuando obviamente no existe ninguna amenaza inminente para ningún estadounidense en ningún lugar? Estamos presenciando algo que en sí mismo es pequeño, pero puesto en su contexto, no lo es. Es una señal peligrosa de una dependencia de la acción militar, porque ya nada más funciona para resolver su problema. any longer works to deal with your problem. India is lost to us. Hemos perdido a la India. El presidente, que sugiere ser un gran líder gracias a sus aranceles, lo hace justo cuando vemos a los BRICS organizándose para permitir que decenas de países reduzcan o eliminen el daño que sienten que los aranceles les han causado. 50.000 millones o 100.000 millones recaudados por los aranceles es una compensación infantilmente inadecuada frente al daño causado por lo que ha hecho la India. Y por último, lo que ahora están haciendo todos los países del mundo, lo que ahora están haciendo todas las empresas involucradas en el comercio internacional, es que están reevaluando. Y por cierto, eso incluye a las empresas estadounidenses, tanto las que tienen plantas en el extranjero como las que están aquí en Estados Unidos. Una estrategia práctica y orientada a maximizar beneficios exige que te adaptes a una economía mundial que está cambiando de forma drástica. To a dramatically changing world economy. The rest of the world has not, in most cases. El resto del mundo, en la mayoría de los casos, no ha impuesto aranceles a Estados Unidos, pero podrían hacerlo. Y si la evolución sigue ciertas direcciones, lo harán. ¿Dónde ubicas tu empresa? ¿Con quién comercias? ¿A quién compras? ¿A quién vendes? Todo el mundo está recalculando. Y en ese recálculo, la importancia relativa de Occidente está disminuyendo, mientras que la importancia relativa de quienes se reunieron en Pekín está creciendo. Los únicos que ignorarán esto son aquellos que son autodestructivos, en lugar de maximizar beneficios, como afirman ser. Así que estamos presenciando una economía mundial cambiante, y estamos viendo una reunión en Pekín que será recordada como un hito muy importante. El señor Trump ha acelerado estos cambios. Eso es todo. Accelerated these changes. That's all. Michael, I want to pick up the point that you were making about Michael, quiero retomar el punto que estabas haciendo sobre el ataque a Venezuela, el barco. El presidente Trump proporcionó el marco para explicar por qué lo hizo. Lo que dijo explícitamente fue, este es solo el primer ataque a Venezuela, es el disparo de apertura. Y como sabes, ha habido una discusión en las últimas semanas sobre los planes de Estados Unidos para invadir Venezuela, porque en efecto, representa una amenaza para Estados Unidos. Y hay que entender cuál es esa amenaza. La amenaza es que Venezuela tiene petróleo que ya no está directamente controlado por Estados Unidos. no longer directly controlled by the United States. Control of the world oil supply, at least. El control del suministro mundial de petróleo, o al menos del suministro de petróleo a los países satélites occidentales, es clave para el control diplomático estadounidense sobre sus economías. Es este control por parte de las 8 hermanas, es decir, las grandes compañías petroleras estadounidenses, británicas y holandesas juntas, lo que permite a Estados Unidos imponer sanciones y decir, si su país no hace lo que queremos, por ejemplo, si su país no rompe sus relaciones comerciales y de inversión con Rusia, le cortaremos el suministro de petróleo.
Así que creo que hay que situar el ataque a Venezuela en el mismo contexto que la destrucción estadounidense del Nord Stream. Estados Unidos ya ha dicho que Trump ha puesto una recompensa de $50 millones a quien pueda matar al presidente Maduro de Venezuela. Esto no está precisamente en línea con la norma de la Carta de la ONU sobre no interferir en los asuntos internos de otros países. Estados Unidos ya ha incautado los activos de Venezuela. Sus reservas de oro que estaban en el Banco de Inglaterra han sido confiscadas. Estados Unidos también ha incautado las participaciones de Venezuela en redes de distribución y estaciones de servicio en Estados Unidos. Estados Unidos quiere el petróleo venezolano porque es una cantidad enorme de petróleo. Y Estados Unidos ha intentado controlar este petróleo durante el último siglo. Por eso sus refinerías no están en Venezuela. Pero en Trinidad, dado que está separada de Venezuela, Estados Unidos siempre ha querido tener la capacidad de presionar a Venezuela diciendo, bueno, puede que tengas el petróleo, pero ¿quién lo va a refinar? Aquí estás a solo 12 millas. En Trinidad eso es muy aparte, y podemos controlar Trinidad y así tener nuestro control sobre ti. Piensa en el inminente ataque a Venezuela en el mismo marco de referencia que cuando Trump dijo que debíamos invadir Groenlandia por nuestra propia seguridad nacional. Groenlandia tiene materias primas que Estados Unidos quiere. Tiene una situación geopolítica favorable en el norte para controlar una gran parte del comercio marítimo y toda la zona ártica. De esto se trata todo. Estados Unidos quiere realmente invadir Venezuela y al parecer ha estado preparando fuerzas de marines para una invasión. No sabemos cuántos. Circulan varios rumores e informes, pero hay suficientes informes como para decir que los planes ya están listos. Y cuando Trump dice que esto es solo el primer paso, no se trata de la votación, no se trata del narcotráfico. Si no te gusta otro país, si no te gusta el socialismo, ¿cuál es la traducción estadounidense de socialismo? Narcotráfico, terrorismo. Se les acusa de eso. De nuevo, lo único de lo que Estados Unidos no puede hablar, aunque se vea obligado a hacerlo, neocolonialismo imperialista, conquistar Venezuela, conquistar Groenlandia, tal como Inglaterra, Francia y Alemania conquistaron parte de África. De repente nos vemos devueltos en la historia 150 años después de esto. Bueno, de lo que no pueden hablar, volviendo a las reuniones de la OCS y los BRICS, es de lo que están haciendo los BRICS, de lo que ha hecho China al crear una economía mixta, llamémosla una economía de mercado socializada. Esto era la dinámica original del capitalismo industrial. Buscar racionalizar la producción, minimizar el despilfarro, minimizar los costes innecesarios impuestos por las clases extractoras de rentas, los terratenientes, los monopolistas, los bancos que no desempeñaban un papel productivo en la financiación de la industria. El problema es que Estados Unidos y Europa ya no siguen esta lógica original del capitalismo industrial del siglo XIX. Están dispuestos a hacer volar el mundo si no pueden controlarlo y dominar a otros países. Eso es lo que está en juego en este ataque al barco venezolano. Se mostró una y otra vez en la televisión nacional la explosión del barco. Así que quizá el título de este programa debería ser Barbarie en su fase final. Ese término se ha utilizado en gran parte de Internet, incluso por invitados en tu programa, Nima, como Alastair Crook y otros. Es barbarie en su fase final y la disposición a atacar a otros países que Estados Unidos y la OTAN no pueden controlar. Ese es el contexto que están siguiendo Asia, los BRICS y otros países para decir, veamos en qué se equivocaron la economía estadounidense y las economías europeas. ¿Cómo lo evitamos entre nosotros? ¿Cómo creamos comercio entre nosotros, inversión entre nosotros y relaciones monetarias entre nosotros,
que no conduzcan al tipo de financiarización que ha destruido las economías occidentales, ya que han tomado un largo desvío alejándose del capitalismo industrial hacia el capitalismo financiero y la polarización financiera, polarizando las economías entre acreedores y deudores, e imponiendo toda una carga de servicio de la deuda, rentaran nefolios crecientes. Ese es el modo occidental. Y lo que los BRICS están discutiendo es cómo evitamos todo esto. What the BRICS are discussing is how do we avoid all this? And they're reinventing the wheel that Britain. Y están reinventando la rueda que Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados Unidos desarrollaron en sus despegues industriales a principios del siglo XIX. Bueno, eso es lo que no se puede discutir. Así que en lugar de explicarlo diciendo, bueno, ya no somos países capitalistas industriales, nos estamos desindustrializando. Y por eso la única manera de controlar a otros países es agarrarlos por la fuerza militar, ya sea el petróleo venezolano, Groenlandia o las tierras raras de Ucrania. Simplemente los llaman narcotraficantes, beligerantes, malvados. Y esta demonización de otros países como si los países que no puedes controlar fueran narcotraficantes o fueran étnicamente inferiores si son eslavos y tú eres ucraniano, o si son hispanos y tú eres un gobierno estadounidense. Toda esta demonización es para evitar hablar de lo que realmente trata esta división mundial que estamos viendo tomar forma en la última semana. Quería añadir, porque hay un debate en curso que comienza reconociendo, correctamente, en mi opinión, que también existen enormes diferencias entre los miembros de los BRICS. Eso es cierto. Son países muy diferentes, con historias distintas, sistemas económicos diferentes y culturas diversas. Es un grupo muy complicado y heterogéneo, en primer lugar. Ahora mismo, están unidos por un enemigo común. Y lo que no se reconoce aquí en Estados Unidos es que Estados Unidos es ese enemigo. Por eso se da este resultado aparentemente perverso. Estados Unidos quiere hacer todo lo posible por descartar y negar a los BRICS, y luego se enfrenta al hecho de que es la fuerza más importante que une a este grupo heterogéneo. También es importante reconocer que a medida que el mundo cambia, la forma en que pensamos sobre la economía mundial también debe cambiar ahora. El siglo XX planteó la cuestión como si se tratara de una gran lucha histórica entre el sistema capitalista y el sistema socialista, Estados Unidos, URSS, etc. Los temas planteados por el capitalismo frente al socialismo siguen estando sobre la mesa. No se han resuelto, ni en Occidente ni en Oriente. Jugarán su papel. Ahora mismo, son secundarios, porque la cuestión clave que motiva a los actores y los asuntos mundiales es esta ruptura entre el dominio de Occidente y el auge de Oriente, el declive del G7, el ascenso de los BRICS. Es perfectamente apropiado que pensemos en esa dinámica, no porque desplace o haga irrelevante la lucha entre capitalismo y socialismo. Esa lucha está ahí, justo bajo la superficie, y saldrá a la luz. Ya ocurre ahora, pero continuará en un país u otro, en una región u otra, en un grupo de trabajadores en huelga, en una fábrica, en rellena cualquier espacio en blanco de cualquier país, ahora en los BRICS. No han superado esas contradicciones. Algunos de sus entusiastas pueden decir que sí, pero eso es ingenuo. Sabes, las personas que hicieron la transición del feudalismo al capitalismo, por ejemplo en Francia, Robespierre, Danton, todos ellos, les encantaba hablar de libertad, igualdad, fraternidad y lo actual. Creían que si introduces cuestiones obtenismo de igualdad, fraternidad y democracia. The American Revolution contribution, democracy. Well, the 19th century taught people. Bueno, el siglo XIX enseñó a la gente que consiguieron el capitalismo. Sí, lo hicieron. Enterraron el feudalismo. Sí, lo hicieron. Pero ¿consiguieron libertad, igualdad, fraternidad y democracia? En absoluto. ¿Y quién señaló esto con más fuerza en el siglo XIX que nadie? Karl Marx. Esa es su aportación. Él amaba la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia, las revoluciones francesa y americana. Lo dijo una y otra vez. Pero también dijo que el capitalismo es su propio obstáculo para lograrlo. Y esa fue su otra gran aportación.
No es externo, es interno. Contribution. It's not external, it's internal. Well, we have every right to say, and I would argue that the Bueno, BRICS tenemos todo el derecho a decir, y yo sostendría, que los BRICS representan una ruptura inmensamente importante en el capitalismo occidental, desafiando a todas las personas que lo lideraron, o como dice Michael, desafiando toda la lógica e ideología del capitalismo en el siglo XIX y el XX. Así que es, ya sabes, de una importancia incalculable, pero no elimina, ni borra, ni deja atrás esos otros problemas. Simplemente nos enseña que, aunque hayamos pensado que la cuestión en el siglo XX era capitalismo versus socialismo, muchas otras cosas estaban ocurriendo y ahora han pasado a primer plano, relegando esos otros temas a un segundo lugar, pero no están resueltos. El futuro nos mostrará que esos asuntos siguen sobre la mesa, y eso ocurrirá en China y en todas partes también. doing that in China and everywhere else as well. Well, Richard, you're quite right in emphasizing. Bueno, Richard, tienes mucha razón al enfatizar en qué consistió la ruptura. Los BRICS tienen una variedad de sistemas políticos, y dentro de los BRICS existen fuerzas neoliberales muy fuertes. ¿Cómo lidian con eso? Bueno, creo que la clave de estas reuniones es que, aunque nominalmente son encuentros geopolíticos, como hemos visto en China, toda la serie de reuniones se organizó en torno a este aniversario militar del final de la Segunda Guerra Mundial. Se planteó desde una perspectiva militar para resaltar lo importante que es la lucha actual a la hora de moldear los próximos 80 años. Porque al igual que la promesa del capitalismo industrial de generar más igualdad y elevar el nivel de vida, acabó desviándose hacia el capitalismo monopolista y el capitalismo financiero, los acuerdos de las Naciones Unidas y todo el orden económico que se diseñó en 1944 y 1945, que crearon la ONU, FMA no cumplido absolutamente remes. Has not lived up to its promise at all. And I think President Xi's speech proclaimed at this Y creo que el discurso del presidente Xi en esta reunión proclamó que el objetivo era, cito, una iniciativa de gobernanza global. Está hablando de cómo crear una gobernanza global que pueda ser aceptada ante estas fuerzas neoliberales en algunos países y ante los intereses supervivientes de búsqueda de rentas postindustriales en muchos de los países BRICS y en muchos países del sur global. ¿Cómo lo afrontamos? Todo lo que pudieron hacer, lo que se propusieron hacer, fue establecer un conjunto de supuestos fundamentales para el comercio internacional. La no injerencia era uno de ellos, la igualdad entre los diferentes países y no amenazar la seguridad nacional de los demás. La igualdad de soberanía económica entre naciones era realmente de lo que se trataba todo esto. Pero ¿cómo pueden tener soberanía económica los países del sur global, por ejemplo, cuando tienen el equivalente moderno de lo que tuvieron Gran Bretaña y Europa, la supervivencia del feudalismo, la supervivencia de una clase terrateniente, la renta de la tierra, la supervivencia de los monopolistas? Lo que los países del sur global tienen como legado, pågraber del feudalismo, es la providencia extraordinaria des max of recursos. Lo que Europa, Inglaterra, Alemania, Francia buscaba en África no era replicarse a sí misma, no era expandir el capitalismo industrial que marcó el despegue industrial de Europa, sino que buscaban la obtención de rentas. Pretendían crear su propio tipo de economía rentista, tan restrictiva como lo fue el feudalismo. Querían rentas de recursos como el petróleo, la minería o monopolios en el transporte, como la inversión europea en canales, ferrocarriles y otras infraestructuras básicas. Desde el principio, la inversión europea y posteriormente estadounidense en el sur global adoptó una forma completamente diferente a la inversión en la Europa continental y en los propios Estados Unidos. Continental Europe and the United States itself. It was all rent-seeking. Well, this is the legacy. Todo era búsqueda de rentas. Bueno, este es el legado con el que los países británicos tienen que lidiar, porque este legado ha creado oligarquías clientelares en muchos de los países del sur. Este era un problema que les preocupaba hasta la semana pasada en relación con la India.
¿Dónde se sitúa la especie de economía mixta y la identidad geopolítica mixta de la India? Bueno, han conseguido resolver eso. Van a tener que resolver este problema que señalas. La existencia de diferentes sistemas económicos en los países BRICS y del sur global. La única manera en que pueden empezar es diciendo, en lo que podemos estar de acuerdo es en la desdolarización, usando las monedas de cada uno, no el dólar. China va a ser el principal inversor en un banco internacional y va a crear relaciones comerciales. Ese tiene que ser el comienzo. ¿Cómo se relacionan entre ellos antes de poder hacerlo ahora? ¿Cómo gestionamos nuestras economías domésticas para que otros países puedan seguir el mismo camino que ha tomado China al mantener el sector financiero como un servicio público, para crear dinero y crédito, con fines de inversión de capital y préstamos productivos, en lugar de adquisiciones corporativas depredadoras, apalancamiento financiero y pirámides de deuda como ocurre en Estados Unidos? Esto lo que intentan hacer. Creo que el enfoque está en las relaciones geopolíticas internacionales antes de poder abordar las relaciones internas. Resolver este debate geopolítico sobre, ¿cómo vamos a organizar los medios de pago? ¿Qué es un préstamo productivo? La estructuración del comercio y la inversión exterior tiene su propia dinámica para transformar estas economías internas y liberarse de la economía occidental neoliberal, extractiva, financiarizada y depredadora existe aquí. Richard, solo para añadir algo a lo que dijo Michael. En los últimos 3 años, el dólar estadounidense ha perdido aproximadamente un 17% de su valor en relación con el oro. Y este es, creo, el punto principal sobre el que Rusia, China y otros países están intentando construir en sus economías. El objetivo principal es basarse en el valor del oro. Adelante, Richard. Yo también, personalmente, me estoy quedando sin tiempo, pero solo quiero añadir un pequeño punto. Creo que vamos a ver lo que Michael acaba de mencionar. Vamos a ver, y el mundo entero verá, cómo exactamente China y los BRICS van a abordar de manera diferente los problemas económicos que enfrenta el mundo entero. Lo veremos paso a paso, ya sea en la atención que se preste al clima, cuánto del desarrollo económico se va a moldear tomando en serio los problemas climáticos frente a no hacerlo. Ya es evidente, cuánto de su trabajo se va a centrar en asegurarse de que la desigualdad de riqueza e ingresos deje de aumentar y empiece, aunque solo sea de forma tangencial, a disminuir, tomando medidas deliberadas. Y hay algunas pruebas de ello. Y la última que creo que puede ser clave es cómo vas a integrar la inteligencia artificial. En Occidente es una amenaza para el empleo. La razón de esto es que los capitalistas utilizan la IA, si es que la utilizan, si la instalan, porque pueden despedir a trabajadores y reemplazarlos por IA. Si tienes a 100 trabajadores realizando una tarea y la IA permite que todos hagan un poco más, puedes despedir a 50 de ellos y seguir produciendo lo mismo que antes con los trabajadores restantes. Y eso es lo que verás. Por eso hay alarmismo y ansiedad respecto al empleo. Pero por supuesto, hay una alternativa. Si la IA te hace el doble de productivo, como en mi ejemplo, la alternativa es que todos conserven su empleo, pero trabajen 4 horas al día, no 8. Así obtienes el mismo resultado, los mismos números, el mismo beneficio. Todo es igual, pero la IA se ha utilizado para aumentar el tiempo libre de la mayoría, la clase trabajadora. Y esos son los dos polos, despedir a la mitad de los trabajadores o mantenerlos a todos y darles un trabajo a media jornada, pagándoles lo mismo. Porque todos los números cuadran, el beneficio es el mismo, la producción es la misma, los ingresos son los mismos, los salarios son los mismos, la mitad de trabajo, el mismo salario. A los trabajadores les encantaría. Bueno, esos son los dos polos. Puedes hacer cualquier cosa entre medias.
a decision. Esa va a ser una decisión que cada vez más países probablemente tomarán. Y eso va a separar a quienes, en general, son serios respecto a los antiguos objetivos socialistas de quienes no lo son. Y eso se convertirá en un tema de controversia dentro de cada economía. A eso me refiero cuando digo que no hemos dejado atrás el mundo del capitalismo frente al socialismo. De hecho, estamos más cerca de convertirlo en una lucha real y cotidiana que antes. Simplemente no lo entendíamos. Pensábamos que la lucha era X, en realidad es Y. Así es como creo que deberíamos pensar sobre la importancia de todo el movimiento BRICS. Sin embargo, lo siento, tengo otra cosa. Os deseo lo mejor y estaré listo para continuar el próximo jueves sin límite. Be ready to go next Thursday without a limit. Yeah, thank you, Sí, gracias, Richard. Nos vemos pronto. Michael? Michael. Well, I think that Richard has put his finger on the point that, yeah. Bueno, creo que Richard ha dado en el clavo al señalar que sí, es un enfrentamiento, pero no tanto entre socialismo y capitalismo, porque ¿qué significa capitalismo? En realidad, es entre socialismo y capitalismo financiero. A finales del siglo XIX, todos los escritores en economías capitalistas creían que la trayectoria del capitalismo industrial iba a conducir hacia una economía mixta, y todos usaban la palabra socialismo. Como hemos comentado, significaba algo diferente para distintas personas. Había muchos tipos de socialismo: socialismo anarquista, socialismo libertario, socialismo de ayuda mutua, socialismo cristiano, socialismo de John Stuart Mill. Grabar a los terratenientes. Básicamente ese es el denominador común de la economía clásica. Basically, that's the common denominator of classical economics. And the socialism was expected as part of the... Se esperaba que el socialismo formara parte de la dinámica del propio capitalismo industrial. And you could look at the Todo eso terminó después de la Primera Guerra Mundial, y se puede observar a la OCS, los BRICS y los países del sur global. Se puede ver lo que ha ocurrido en la última semana como el inicio de una reanudación de toda esta idea de una economía de mercado, una economía capitalista de Estado, una economía mixta como la que existe en China. Y como describió Lenin en su nueva política económica de 1921, siempre va a ser necesario algún tipo de economía mixta. Y también será necesario un sistema fiscal, una uniformidad fiscal entre los países que realizan comercio e inversiones, de modo que el sistema impositivo se base en gravar la renta económica, es decir, los ingresos no ganados, la renta de la tierra, la renta de monopolio, de tal en rates esto abauer de speculación financiera. natural resource rent and financial speculation by keeping, and there's always going to be some sort of rent because Y siempre va a haber algún tipo de renta, porque algunas localidades tienen una mejor ubicación. Siempre va a existir un monopolio natural en forma de infraestructuras públicas básicas: transporte, comunicaciones, sanidad, educación. Estos sectores potencialmente extractores de rentas van a mantenerse en el dominio público, no en manos de las finanzas. Y mientras las finanzas se utilicen, junto con el sistema fiscal, para moldear el funcionamiento de las economías, eso será precisamente de lo que tratarán las discusiones, los debates y la teoría del desarrollo económico durante las próximas generaciones. Pues bien, eso es exactamente lo que no se está discutiendo en Occidente, pero sí se está debatiendo en China y entre los países que acaban de reunirse en Pekín. among the countries that were just meeting in Beijing. So I think we can look at this as setting the stage. Así que creo que podemos ver esto como el establecimiento del escenario. Por un lado, están los pasos positivos que está dando Asia, atrayendo a tantos países del sur global como quieran unirse, incluso si eso significa alejarse de sus oligarquías clientelares y de sus propios intereses rentistas que Occidente ha puesto en el poder. Y esto es, por supuesto, de lo que trata toda la lucha estadounidense contra Venezuela. Venezuela intentó llevar a cabo una revolución socialista, con Estados Unidos diciendo: vamos a hacer que el socialismo sea tan caro para vosotros, a través de gastos militares y el sabotaje de vuestra economía, que luego podamos decir que el socialismo es un fracaso porque somos capaces de destruir economías socialistas. Because we are able to destroy socialist economies. Well, the BRICS countries, Bueno, los países BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái han dicho:
No vais a poder hacerle a nuestras economías lo que acabáis de hacerle a Venezuela y lo que estáis amenazando con hacerle a Groenlandia. Vamos a aislarnos de vosotros. No vamos a pelear con vosotros. Nos defenderemos si nos atacáis, como estáis atacando a Rusia en Ucrania. Si nos atacáis por el camino que estamos tomando, entonces por supuesto habrá una lucha. No queremos una lucha. Simplemente no queremos tener nada que ver con vosotros. Sois un sistema diferente. Sois más barbarie en su fase final. Y nosotros vamos por nuestro propio camino. Creo que eso es lo que está configurando la próxima generación a nivel global. Muchas gracias, Michael, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. Gracias por invitarme, Nima. Esta era la conversación adecuada que debíamos tener en este momento.